¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes y bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros medios de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, pues estamos en el último viernes del mes de abril y esto es una fecha importante para todos los contribuyentes, personas físicas que tienen la obligación de presentar la declaración anual o que optaron por presentar la declaración anual por así convenir a sus intereses. Y bueno, también es conveniente hacer referencia que el 30 de abril es la fecha oficial, la fecha límite. Sin embargo, en esta ocasión, por caer en domingo, se brinca el límite al siguiente día hábil. En este caso, el 1 de mayo, al ser un día festivo, no se elabora y por lo tanto la fecha límite pasa a ser lo que es el próximo martes 2 de mayo. Y esto es importante tenerlo en cuenta para todos aquellos que les resulta impuesto a pagar, y ya que la línea de captura que genera el Declarazad, el programa del SAT para la presentación de la declaración anual, ya viene establecida la fecha. En caso de que no se respete esto, bueno, pues se tendrá que presentar nuevamente la declaración, obtener un nuevo acuse, pero esto ya lleva consigo el tema de recargos, entonces hay que tenerlo muy presente. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre ciertos detalles, que por eso titulamos el programa del día de hoy, que los detalles hacen la diferencia, porque hay cuestiones que quizás algunos van a pensar que son un poco técnicas. Sin embargo, hay que tenerlas en cuenta, ya que si no se informan o si no se presenta de la forma correcta, pues podemos perder ciertos beneficios que por ahí otorga la ley. Y también tener presentes ciertas cuestiones generales, ¿no? Bueno, primero quiero hacer mención o rescatar que a la fecha hay algunos contribuyentes que no han obtenido la constancia de los salarios de sus patrones, ya sea porque quizás a lo mejor en el transcurso del año 2016 dejaron de laborar, ya no tienen el contacto de la persona que se encarga del tema de las constancias, o por alguna cuestión en particular, y están esperando a obtener esta constancia para efectos de presentar la declaración anual. Aquí hay que tener presente que mucha de la información que el SAT tiene de cada uno de nosotros como contribuyentes hoy en día aparece precargada en esta aplicación. Entonces, si que acabo de mencionar es tu caso, que dejaste de laborar a mediados de 2016 y estás obligado a presentar la declaración anual, o te conviene presentar la declaración anual por las deducciones personales, bueno, puedes entrar a la declaración vía internet con tu RFC, tu contraseña o tu firma electrónica, y ver la información que aparece precargada, ¿no? En términos generales aparecen precargados la cuestión de ingresos de sueldos y salarios, ya sea de un patrón, de dos patrones, las deducciones personales, en el caso de servicios profesionales, los ingresos que se han reportado a lo largo del año, igual en el caso de las deducciones, las retenciones, etcétera. Entonces, prácticamente, en el mejor de los casos, tú pudieras hacer tu declaración sin necesidad de contar con la documentación física de las constancias. Entonces, y también viéndolo desde el punto de vista matemático, todos aquellos contribuyentes que laboraron parte del año, es decir, que pues a lo mejor empezaron el año en una empresa y por ahí de junio, julio o antes de que se termine el año dejaron de laborar ahí por alguna cuestión en particular, bueno, es probable que en la declaración anual le resulte un impuesto a favor.
Y esto es una cuestión matemática, porque como hemos comentado en otros programas, si tú eres una persona que está por sueldos, la tarifa que se utiliza para calcular el impuesto en cada quincena o en cada mes es la misma tarifa anual, nada más que dividida en el periodo en que te estén haciendo el pago. Si es quincenal, pues es la tarifa anual dividida entre 24. Esto es así con el fin de que si a lo largo del año tus ingresos fueron constantes, al final del año no te resulte ni un impuesto a cargo ni un impuesto a favor. Pero si vemos el caso de aquellas personas que elaboraron solo una fracción del año, por decir 8 meses, bueno, pues esto qué quiere decir, que la tarifa que les aplicaron pues era una tarifa anual, una tarifa digamos de 24 quincenas. Pero en este caso, como trabajaron nada más 8 meses, pues equivale a 16 quincenas. Entonces el cálculo se realizó de tal forma que si en agosto se termina el año, por decirlo así, bueno, pues en ese caso no resultaba un impuesto a cargo ni un impuesto a favor. Pero en este caso, como la tarifa que se aplica en todos los casos es una tarifa anual, por lo tanto, el ingreso que percibieron en 8 meses para efectos prácticos al aplicar una tarifa de 12 meses, bueno, se distribuye en los 12 meses. Y esto, por consiguiente, genera un saldo a favor. Entonces, mucho ojo, todos aquellos, repito, que no laboraron todo el año, pues aquí invitarlos a que accesen a la plataforma del SAT y vean su cálculo. En caso de que resulte un impuesto a cargo, no se preocupen. ¿Y a qué me refiero o por qué menciono esto? Porque también dentro de las novedades y facilidades que el SAT determinó para este año es que aquellos contribuyentes que tienen ingresos por salarios, que tuvieron un solo patrón, no están obligados a presentar la declaración anual. Entonces, digamos que ustedes están en el mejor escenario, ya que al final del día tienen la última decisión si optan por presentar la declaración anual o se quedan así como están. También es importante destacar que aquellos que tengan gastos médicos que hubieran efectuado a lo largo del año y no los tengan a la mano, ya sea porque se les perdió o por alguna cuestión en particular, bueno, pues tampoco no entrar en estado de pánico y decir, pues ya perdí el beneficio, sino es entrar a la página del SAT, en el apartado de deducciones, y por ahí ya aparece precargada la información. Entonces, también esto es en ocasiones una sorpresa positiva para los contribuyentes, porque pues están con la idea de que no tienen deducciones personales, entran a la plataforma del SAT y resulta que por ahí ya aparecen precargadas. Entonces, también es algo que es importante tener en cuenta, ¿no? También considerar que la aplicación carga lo que son los ingresos de intereses, carga los diferentes o la información que obtiene a través de terceros. Puntos importantes a considerar. Sabemos que hay ingresos que son exentos y en este caso me refiero, por ejemplo, a lo que es el aguinaldo, lo que es la prima vacacional, que de acuerdo a la disposición fiscal tienen ciertos montos que son exentos. Entonces, si a lo largo del año tú estuviste elaborando con 2 patrones o con 3 patrones y en los 3 resulta que recibiste un aguinaldo, bueno, pues hay que tener en cuenta que cada patrón, al aplicar la disposición fiscal, bueno, pues consideró el tope máximo exento en el caso de aguinaldo, por ejemplo, ¿no? Pero a la hora que tú haces tu cálculo anual, el tope exento de aguinaldo es solo uno. Entonces puede ser que si, por ejemplo, el tope exento de aguinaldo que recibiste en cada patrón fueron de 1,200 pesos en cada uno y fueron tres patrones, bueno, al decir ya 3,600 pesos ya nos estamos excediendo del tope que marca la disposición fiscal. Entonces, al suceder esto, es probable que te resulte un impuesto a cargo por esta cuestión, porque la exención es, repito, una vez por concepto de ingreso, es decir, una vez por el concepto de aguinaldo, no importa que lo haya recibido de 3 patrones. Entonces, estos son los detalles que ocasionan que te resulte un impuesto a cargo. Otra situación que nos ha tocado ver son aquellos pensionados, jubilados, que pues a lo mejor reciben una pensión de diferentes instituciones. Entonces, a lo mejor la pensión
al recibirla de uno solo, pues está exenta al 100%. Pero a la hora que se juntan las diferentes pensiones en la declaración anual, pues la disposición es muy clara. El tope es 1 y aplica por la totalidad de las pensiones. Es decir, si se tienen 3 pensiones de diferentes instituciones, el tope es 1 general. Entonces, por lo tanto, puede ser que estas pensiones te generen un impuesto a cargo y que este impuesto pues, se tenga que pagar en la declaración anual. Entonces, en este caso no es un error en el cálculo mensual de la pensión, sino es simplemente por la cuestión de la mecánica de incluir los ingresos. Otro caso particular también es cuando se tienen, por ejemplo, salarios, se tienen honorarios. Bueno, en este caso hay que ver cómo, qué tan, entre comillas, distante está uno de otro. Y me refiero a montos. Es decir, si un monto, por ejemplo, está en 800,000 pesos de ingresos por salarios y en el otro caso tenemos ingresos por servicios profesionales por 300,000 pesos, bueno, pues sabemos que cada uno está en un diferente nivel de la tarifa. Que al momento que los juntamos, esto implica que van a estar juntos en un mismo nivel de la tarifa. Entonces, al estar en un mismo nivel, por decir el 30%, pues los honorarios que estaban en un 20% automáticamente brincan esos ingresos al 30%. Y en la declaración anual resulta un impuesto a pagar que corresponde a ese diferencial de tasas. Entonces, también tener presente esta situación y que la forma de mitigar este impuesto pues es a través de las deducciones personales. Y bueno, también recalcar que hay un límite que aplica para las deducciones personales, que estamos hablando del 15% de los ingresos del contribuyente o 5 UMAS elevadas al año, lo que sea menor, que hablando a las 5 UMAS son 133,298 pesos. Aquí, repito, se aplica el límite menor. Otro punto importante a considerar es que hay ingresos que se consideran exentos, pero que la disposición fiscal obliga a que se informen en la declaración anual. Y en caso de que no sean informados en la declaración anual, se pierde esta exención. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo obtuve un donativo o un premio y no lo informé y el donativo sabemos que está exento, bueno, pues por el simple hecho de no haberlo informado, pierdo el beneficio de la exención. Y entrando un poco en detalle en estos ingresos exentos que existe la obligación de informar en la declaración anual, bueno, tenemos que hay que informar lo que son los viáticos, la enajenación de casa habitación, la herencia o los legados, cuando la totalidad de los ingresos del contribuyente, incluyendo los exentos, o que hubieran pagado impuesto definitivo, excedan los 500,000 pesos. Este es el umbral que tenemos para efectos de determinar si se deben o no se deben informar. En caso de que desconozcamos o tengamos duda, bueno, pues sería mejor informarlos, ya que, repito, es un dato informativo que no tiene implicaciones. Aquí el castigo, por decirlo así, es cuando no se informa. Entonces, en este caso, pues es mejor prevenir e informarlo. Cuando únicamente se reciban ingresos por conceptos de enajenación de casa habitación, herencia o legado que estén exentos, deberán de informar dichos ingresos siempre que en lo individual o en su conjunto excedan los 500,000 pesos. Y en caso de que la persona no esté registrada en el RFC, bueno, pues debe acudir a registrarse. Repito esta situación: si tu único ingreso en el año fue la venta de una casa habitación que está exenta y el monto de la operación sobrepasó los 500,000 pesos, bueno, pues estás obligada a informar esta operación. Otra situación es
cuando la suma de ingresos totales que se perciban de otros capítulos más los que provengan de enajenación de casa, habitación, herencia o legado excedan los 500,000 pesos, en este caso los contribuyentes están relevados de presentar el aviso de aumento de obligaciones ante el RFC, siempre y cuando ya se encuentren inscritos. Entonces, si tú eres asalariado y tuviste el ingreso de enajenación de casa habitación, bueno, pues no tienes la obligación de informar el aumento de obligaciones. Y ahorita de manera rápida voy a comentar que pues prácticamente todos los ingresos que reciban las personas físicas son sujetos de impuestos. Hay que analizar los casos exentos, pero en términos generales, si tú recibiste un ingreso en efectivo, en bienes, en servicios, en los casos en los que menciona la disposición fiscal, bueno, pues todas esas situaciones son sujetas de impuestos. Ya una vez que pasamos el parámetro para definir qué es un ingreso, bueno, el siguiente paso es definir qué tipo de ingreso. Si es un ingreso, por ejemplo, por premios, por herencia, por adquisición de bienes, para posteriormente determinar qué efecto o qué cálculo hay que hacer para determinar, en su caso, el impuesto a pagar. Y un caso muy importante que hay que tener en cuenta y que está un poco, o que es un caso especial, son aquellas personas que invierten en la bolsa de valores, ¿no? Sabemos que hasta hace un par de años las operaciones que se realizaban en bolsa de enajenación de acciones pues eran ingresos exentos para el contribuyente. Tú obtenías utilidad y no pagabas impuestos sobre esa utilidad. Sin embargo, hace un par de años las reglas cambiaron y aquí el cambio fue que sobre la utilidad que se determine se tiene que pagar un impuesto del 10%. Entonces, si tú realizas las operaciones de enajenación de acciones a través de una casa de bolsa, ya sea que tú eres quien a través del portal de esta casa de bolsa realizas la operación como tal de compra o venta, o el otro caso es donde tienes un contrato de intermediación con una casa de bolsa y la casa de bolsa con el personal que tiene algún promotor que es el que se encarga de revisar tu cuenta o forma parte de un pool de cuentas que manejan y en las cuales pues, realizan operaciones de enajenación de acciones en la bolsa y acciones en la bolsa pues me refiero de empresas públicas tanto nacionales como en el extranjero. Bueno, pues la casa de bolsa te debe de emitir una constancia donde, bueno, venga el detalle de todas las operaciones que se realizaron, te diga en qué títulos accionarios se obtuvo ganancia, en qué títulos accionarios se obtuvo pérdida. Y si al final del año el resultado es positivo, es decir, que entre todas las operaciones ganaste más de lo que perdiste, en ese caso, bueno, esa utilidad es base de impuesto y en este caso la tasa de impuesto es del 10%. Y aquí es muy importante tener esto presente. ¿Por qué? Porque como acabo de mencionar, la tasa de impuesto es 10%, prácticamente si tienes utilidad pagas impuesto y por lo tanto en esta aplicación del SAT está separada. Es decir, que cuando tú entras al portal del SAT para presentar tu declaración anual, prácticamente en la última opción que aparece en la parte de abajo, por ahí hace mención a enajenaciones en bolsa. A la hora que seleccionas, pues automáticamente entras a una pantalla donde te pide los datos de esta constancia, te pregunta cuál fue la utilidad, te determina el impuesto e inmediatamente te dice que si quieres presentar la declaración y generar lo que es la línea de captura. Nada más aquí mucho cuidado, no se asusten porque prácticamente, entre comillas lo menciono, pues son dos declaraciones, porque en este caso es un caso particular que, repito, en el 100% de los casos da un impuesto a pagar, por lo tanto se maneja de manera independiente
Y una vez que ya pasaste esta etapa, bueno, pues ahora sí ya continúas alimentando en la declaración la totalidad o el resto de los ingresos. Entonces, si algún contador está preparando alguna declaración o el contribuyente está preparando su declaración, no olviden seleccionar esta parte, porque repito, se abre otra ventana completamente independiente donde se pide que se introduzca la información y se genere lo que es la línea de captura. Otro punto importante que hay que tener en cuenta es para todos aquellos que tienen inversiones en el extranjero, ¿no? Aquí, aquellos que tengan inversiones en el extranjero, que tengan algún rendimiento, bueno, pues estas inversiones, estos beneficios también se tienen que reportar para efectos de la declaración. Y aquí un punto importante es que al estar en una moneda extranjera, pues hay una fluctuación cambiaria. Hay que ver si esta fluctuación cambiaria es positiva, ya que por lo tanto, en caso de ser positiva, esto también genera o se considera como base de impuesto. Y aquí también tener en cuenta que la autoridad, a través de la miscelánea, por ahí publica una tabla para efectos de una tabla con factores que te permite de forma alternativa calcular esta utilidad. La otra mecánica es pues sacar lo que es el monto real, es decir, aplicar el efecto de la inflación y determinar si al final del día tuvimos una ganancia o tuvimos una pérdida. Y por cierto, hablando de pérdidas, un punto importante es que no olvidemos aplicar las pérdidas, ya que, por ejemplo, en las operaciones cotidianas del contribuyente, no necesariamente hay ganancia en todas sus actividades. Puede ser que en algunas tenga pérdidas. Y hay que ver las reglas del juego de cada pérdida, porque esas pérdidas se pueden amortizar en ejercicios posteriores y esto tiene un beneficio, ¿no? Entonces, si todavía no has presentado tu declaración anual y tú tienes diferentes ingresos, me refiero a lo mejor salarios, arrendamiento, honorarios, y no recuerdas cuál fue el recuento de los daños, es decir, si terminaste con una utilidad, si terminaste con una pérdida, bueno, pues yo te sugiero que vayas a la declaración anual, veas cómo terminaste el año y si tuviste una pérdida, bueno, pues determinar qué uso o qué efecto puede tener en este ejercicio. Y ahorita, de manera general, voy a mencionar los casos particulares. En el caso de sueldos y salarios, pues ahí no se generan pérdidas. En el caso de servicios profesionales, entiéndase honorarios, bueno, pues sí, en este caso puede existir una pérdida, la cual se puede amortizar en los 10 ejercicios siguientes. En el caso de actividades empresariales, también puede haber una pérdida, la cual se puede amortizar en los 10 ejercicios posteriores. El caso del RIF, el RIF no se generan pérdidas. En el caso de arrendamiento, la pérdida se puede utilizar contra todos los demás ingresos, excepto el caso de sueldos, actividades empresariales y profesionales. En este caso la situación sería si yo tengo ingresos, por ejemplo, por arrendamiento y tengo ingresos por intereses y resulta que en arrendamiento tuve una pérdida, bueno, esa pérdida la puedo aplicar en este ejercicio contra la ganancia que pude haber obtenido en el caso de intereses. En el caso de enajenación de inmuebles, acciones, bueno, pues una parte se puede amortizar contra los demás ingresos, excepto el caso de sueldos y actividades empresariales y profesionales. En el caso de intereses, la pérdida se puede aplicar contra todos los demás ingresos, excepto sueldos y actividad empresarial y profesional. El caso de premios no se generan pérdidas. El caso de dividendos no se generan pérdidas. En el caso de la pérdida cambiaria, bueno, esta pérdida se puede aplicar
contra lo que son los intereses acumulables. Y puede ser en el mismo ejercicio o en los ejercicios siguientes. Bueno, pues ya prácticamente estamos por concluir el programa del día de hoy. Recordarles que si no han presentado la declaración anual, el caso de que tengan impuesto a cargo, la fecha límite de pago es el lunes, y en el caso de que todos aquellos que deciden pagar en parcialidades, el sistema ya es más amigable en el sentido que te determina la parcialidad de que vence el día martes y el resto de las parcialidades por los 5 siguientes meses. Con esto me despido. Contador público Hugo René Ortiz, que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.